Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que realmente me apasiona, porque primero porque me encantan los niños y segundo porque se está presentando cada vez más y es un reto abordarlos, es un reto conocer los síntomas y es importante que ustedes tomen en cuenta algunos detallitos que les voy a ir diciendo para que nosotros como sociedad, desde donde estemos, como médicos, padres, desde donde estemos, podamos ayudarlos a los niños. Entonces, para... ¿me lo avanzo? ¿O con este? No, no quiero. Ahora sí. Bueno, para hacer un poquito el contexto, hemos visto que cómo ha ido incrementando el riesgo y hemos llegado hasta 1 en 36 niños, ¿no? Esto nos dice la CDC. Acá en Bolivia no tenemos una cifra exacta, pero hay la Asociación de Padres de Niños con Trastorno del Espectro Autista, que ellos han sacado más o menos una estadística y nos dicen que tenemos como 40,000 niños en Bolivia. Entonces son demasiados, pero no están registrados y no todos podemos aseverar que todos tengan un diagnóstico adecuado. Entonces, por eso todavía no se maneja como tal esa cifra. Para ver que ya el autismo se hablaba desde mucho más antes, desde 1943 con Leo Kanner. Él había hecho estudios en niños que presentaban algunas alteraciones sociales en la comunicación y a ellos los denominaban como trastornos autistas del contacto afectivo porque decían que eran niños que no pueden expresar sus emociones. Ya luego, en 1944, Hans Asperger veía que estos estudió a niños que tenían algunas altas capacidades, eran muy inteligentes, pero tenían una alteración en el contacto, en lo social, en la comunicación. A estos niños consideraban que podría tratarse de un trastorno psiquiátrico, entonces lo denominó como psicopatías autistas en la niñez. Posteriormente, en 1945, Bruno decía que ¿por qué pueden presentar estos niños estas alteraciones, sobre todo afectivas en la comunicación? Pues debe ser porque sus madres no les dan el afecto adecuado. Entonces las denominó como madre nevera. Esto fue muy duro, ¿no? Para las familias y demás. Y entonces se fue indagando y se hicieron más estudios. Entonces hicieron estudios en gemelos. Y Michael Ruther hizo en 1977 este estudio en gemelos, donde vieron que sí existía un factor de riesgo para que ambos hermanos tengan autismo cuando eran monocigóticos, pero cuando eran disigóticos no existía esta relación y uno podía tener autismo y el otro niño no, y haber sido criados en la misma familia. Entonces, no se relacionaba directamente con el afecto que daba la mamá al hijo. Ya en 1981, Lorna Wing ya nos da el término de espectro autista y da las tres características que hasta ahora la estamos manteniendo: la alteración social en la comunicación y las conductas repetitivas. Entonces ella dice, estas características tienen los niños con autismo. Ya para hacer más estudios y ver cuáles eran las causas, en 1985 estos dos médicos, Hilbert y Bauman, y Kemper, ellos hacen un estudio en pacientes con autismo que habían fallecido y hacen biopsias de los cerebros. En las biopsias lo que encontraban era que en los niños con autismo, las personas con autismo, tenían, si ustedes notan la diferencia entre este es normal y estas son las personas con autismo, entonces tenían menor cantidad de neuronas, pero se había visto que las columnas por donde van a migrar las neuronas estaban incrementadas. Por eso muchos de nuestros niños con autismo pueden tener la cabecita un poquito más grande, sin llegar a ser macrocefálicos, ¿no? Entonces vieron que eran más pequeñas, pero nuestro cerebro, como por una forma de compensar, generó más columnas. Pero esto hace que la funcionalidad pues se vea alterada. Y en 1927, Isabela, ella sacó una publicación donde dijo, pues no podemos seguir manteniendo estas indicaciones de sacar esa culpa a las familias, ¿no? De que la familia o que la madre tenga la culpa de que su niño tenga autismo. Y ahí se empezó a hablar de la multifactorialidad, ¿no? Porque para considerar las causas por autismo se ha visto que es multifactorial, ¿no?
Ya viendo el DSM, ¿no? Si vamos dentro, cómo ha ido evolucionando desde el DSM-1 hasta el DSM-5, que es el actual que estamos, donde nos estamos rigiendo los criterios, vemos que en el DSM-1 todavía estaba como parte de los trastornos psiquiátricos, de los psicopáticos. En el DSM-2 seguía siendo parte de la psicosis. En el DSM-3 ahí ya como que lo clasifican, como, no como un síntoma, sino lo clasifican ya como un diagnóstico, donde dicen que es parte del trastorno profundo del desarrollo. Acá ya se toma como que es parte del neurodesarrollo, ¿no? En el DSM-3, igual lo vuelven a nombrar dentro de este trastorno del desarrollo, pero le cambian el nombre de autismo infantil a trastorno autista. Y en el DSM-4 lo dividen. Entonces, estos que algunos médicos todavía estaban utilizando, ¿no? Autismo, trastorno de Asperger, que muchos han debido escuchar, ¿no? Mi niño tiene Asperger. Pero en realidad esto es del DSM-4, ya no se debería utilizar, porque el DSM-5 nos habla de trastorno del espectro autista, ¿no? Y el trastorno porque es una alteración físico-mental que puede o no estar asociada a una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué va a estar afectado? Dos dominios, el sociocomunicacional y los comportamientos restringidos. Entonces, ¿qué, como les decía, se mantiene esta tríada que nos había hablado Lorna Wick, ¿no? ¿Qué significa autismo? ¿Por qué se ha ido utilizando este término? Porque viene de autos, que es propio o uno mismo, ¿no? Es ensimismado en uno mismo, ¿sí? Y espectro porque hay una variedad de manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a encontrar un niño con autismo igual a otro. Muchos papás dicen, pero mi niño no camina de puntas, no creo que tenga autismo, ¿no? O vienen algunos papás, camina de puntas, debe tener autismo. Entonces, no es solo un síntoma, ¿no? Sino tenemos que ver este espectro para considerar que pueda o no tener nuestro paciente autismo. Dentro de estas está, dentro del DSM-5 nos habla de las deficiencias en la comunicación, ¿no? Y en la interacción social. Vamos a encontrar esta deficiencia social, es decir, que a este niño con autismo le cuesta comprender la emoción de otro, pero no quiere decir que no tenga emociones. A veces se confunde eso, ¿no? Pensamos, el niño con autismo no tiene emociones. No, sí tiene emociones. Y sus emociones él los va a manifestar de diferentes formas. Puede demostrarlo con frustración, pero el no entender por qué su mamá está llorando, ¿no? El no entender por qué todos están riendo de alguna broma o algo, genera frustración, genera emociones en este niño, pero no las van a manifestar de manera adecuada. Cuando hablamos de las deficiencias en las conductas comunicativas verbales y no verbales, no solo es que el niño no hable, muchas veces decimos, tiene autismo, por eso no habla, o vienen a la consulta y dicen, no habla, mi niño debe tener autismo. No solo es lo verbal, sino también es esta expresión no verbal. Podemos tener un niño que no hable, que no tenga autismo, pero va a lograr que con sus gestos, con las señas, ¿no? Va a lograr interactuar con otros niños y va a lograr que nosotros comprendamos qué es lo que quieren. Entonces, también en los niños con autismo esto va a estar alterado. Por eso es que cuando quieren algo no lo señalan, sino le llevan a la mamá de la mano o al papá de la mano. Es como que nos están utilizando como un instrumento, es como que un manito que voy a tocarlo para que alcance algo, ¿no? Entonces, no nos está utilizando como ayuda, nos está utilizando como un instrumento. Luego tenemos las deficiencias en el desarrollo o mantenimiento de la comprensión de las relaciones. Es decir, a veces vienen los padres y dicen, pero si mi niño se acerca a otros niños, juega con otros niños, pero en realidad lo que está haciendo es, o sea, sí se acerca, pero no mantiene esa interacción. No sabe cómo jugar, no está comprendiendo bien el juego, entonces está un momento ahí con los niños y se va. O copia lo que hacen los niños, corren los niños y él corre detrás de los niños. Entonces, pensamos que se está interactuando, pero no es una interacción adecuada. Cuando nos habla del patrón B, donde están los comportamientos restringidos, estas conductas repetitivas, vamos a ver los movimientos estereotipados, ¿no? Que son esos movimientos que no tienen un propósito para nosotros, pero para ellos sí tienen un propósito, ¿no? Ese propósito de repente es relajarse. Si un niño empieza a dar vueltas,
bueno, es que tiene autismo y por eso tiene las conductas repetitivas. No, debemos analizar muy bien por qué hace esta conducta repetitiva. ¿Por qué empezó a dar vueltas? Empezó a dar vueltas porque no le comprendimos que quería algo o porque no entendimos que estaba expresando algo. Incluso estas conductas repetitivas van a venir secundarias a algo que les está molestando en ese momento. Incluso puede ser dolor. Hay algunos niños que empiezan a golpearse la cabeza y los papás los llevan al médico y le dicen, ese niño tiene autismo, por eso se golpea la cabeza. No, ese niño se está golpeando la cabeza porque le puede estar doliendo la cabeza y no nos los puede expresar de manera adecuada. Entonces, nosotros tenemos que revisarlo, ver por qué está haciendo esa conducta repetitiva. También va a haber inflexibilidad de las rutinas o patrones. Eso a ellos les genera seguridad. Cuando yo tengo un patrón o una secuencia de lo que va a pasar, incluso a nosotros nos pasa, yo sé qué va a pasar, si yo sé qué me van a preguntar, no me pongo nerviosa. Pero si no sé qué me van a preguntar, no sé qué van a pensar, me pone nerviosa. Y eso hace que yo busque patrón, que los niños busquen patrones, ¿no? Entonces que pongan los autitos en fila, que pongan los juguetes en fila, pero también está el tema de seguir por la misma ruta o hacer las mismas rutinas antes de dormir, antes de comer, ¿no? Porque eso les ayuda a sentir esa seguridad, a sentir ese control. Y no debemos nosotros como que, no le vamos a cortar esa conducta repetitiva, ya no le vamos a dejar hacer esa conducta repetitiva. No, podemos dejarle hacer esa conducta repetitiva, pero tenemos que ayudarle a entender que también el cambio es bueno, que podemos ir por otro camino, que también es divertido, porque eso le va a dar lugar a que sienta seguridad y no sea un cambio brusco, ¿no? O en su juego. Para ellos, el poner en orden es jugar, ¿no? Es juego, es su forma de juego. Y no tenemos que tampoco cortar esa forma de juego, pero sí tenemos que hacer que juegue de manera adecuada, que haga el sonido del gatito, que siga los caminos y demás. También vamos a ver que pueden tener intereses restringidos o fijos. Es decir, que van a tener apego a algún objeto, pueden tener algún peluche, alguna cita, algo para que les calme. Ahí está. Les calme esa ansiedad que están sintiendo. Esa ansiedad que están sintiendo porque quieren sentir seguridad, ¿no? Entonces, el tener apego a algo es una forma de que sientan seguridad. Entonces, no es que debemos quitarle este objeto y decirle, no, ya no vas a utilizar porque me han dicho que esto está mal. No, debemos ayudarle a que lo supere y que él solo vaya cambiando, vaya tolerando estar cada vez más lejos de ese objeto o de esa mantita o juguete que tenga el niño. También va a haber hiper o hiporeactividad a estímulos. Es porque sus sentidos en algunos casos pueden estar más desarrollados o menos. Hay un desequilibrio en este tema de los sentidos. Hay algunos niños que pueden no sentir dolor y por eso buscan esa sensación de dolor. Si tenemos un niño que se está mordiendo todo el tiempo, que se está lastimando, que se está pellizcando, este niño es muy probable que no está sintiendo. ¿Alguna vez ustedes han debido sentir como que se adormece su dedo o cuando te ponen anestesia para algún proceso dental y sientes que no sientes tu labio, empiezas a morderte? Es esa sensación que ellos están teniendo, no están sintiendo bien. Entonces, el no sentir bien hace buscar esas sensaciones y en búsqueda de esas sensaciones voy a llegar a lastimarme. Entonces, cuando hacen esto los niños, debemos prestar mucha atención y no decir, no, ya, como se muerde, le daremos medicación para que no se muerda. No va por ese lado, ¿no? Sino va el por qué lo está haciendo. No está sintiendo bien, hay que trabajar con esos sentidos, ¿no? O pueden tener sensibilidad a los ruidos, que es muy frecuente, pero también hay los niños que no tienen hipersensibilidad a los ruidos. Para eso se pueden tapar los oídos, que es como que lo más frecuente, ¿no? Pero también hay niños que buscan el sonido y entonces se quedan al lado del parlante, ¿no? Y decimos, sí, no debe ser autismo porque le gusta el ruido. No todos los niños tienen autismo para rechazar los sonidos. Y también esto parte de un miedo. Si yo no comprendo qué está pasando detrás de ese sonido,
tengo miedo y me escapo y me escondo. Por eso es que cuando ellos empiezan a entender, es la licuadora donde nos vamos a hacer un rico jugo y todos vamos a compartir, entonces se empieza a dar cuenta que no le va a hacer daño y ya no le molesta tanto ese ruido, empieza a tolerarlo, ¿no? Para que nosotros demos el diagnóstico es clínico, ¿no? No existe estudios, no existe un electroencefalograma, resonancia en este momento que pueda diagnosticarlo, pero sí necesitamos saber que va a venir asociado a otros trastornos en los que sí podemos pedir estudios. Sin embargo, para dar el diagnóstico concreto de autismo es clínico. ¿Y qué debe pasar? Debe pasar que estos síntomas están presentes en las primeras fases del desarrollo. Se ha visto que pueden los niños desde muy chiquitos, desde ya los 3 meses, 6 meses, ser niños muy irritables, tener algún problema en el sueño, ¿no? Y esos deben ser signos de alarma que debemos ir vigilando. Sin embargo, también va a haber algún problema, no solo en el nacimiento, sino hay algunos casos en los que nos dicen los papás, todo estaba bien hasta los 2 años y empezó a retroceder. Entonces hay también los regresionistas y se está viendo en algunos estudios que está relacionado con el tema de la inflamación crónica. Como nos explicaba la doctora Verónica, donde se veía que esta inflamación, el cortisol y todo esto va a desencadenar trastornos, la microbiota. Entonces, si tenemos niños que todo el tiempo están con problemas gastrointestinales, no hay buena absorción y demás, este cuerpo está todo el tiempo en inflamación y nos puede generar un trastorno. Entonces, por eso hay también los regresionistas. Pero estos síntomas van a aparecer generalmente antes de los 5 años. Mientras más antes los diagnostiquemos y podamos darles apoyo, es mucho mejor. Pero, ¿qué tiene que pasar con estos síntomas? Que existe un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas. Es decir, si mi niño va a la escuela y no tiene muchos amigos, solo tiene un amigo, pero todo lo demás está bien, cuando le hablan, él les habla. Entonces, a veces los papás dicen, es que no tiene amigos, debe tener autismo. No, porque no le está perjudicando en lo social, puede hacer todas sus actividades. Entonces, ahora que se habla tanto del autismo, todos pensamos que incluso tenemos autismo. No, es que no me gusta hacer mucho esto, o tengo esto y pensamos que sí, pero si me perjudica en lo laboral, si me perjudica en estas áreas de manera significativa, sí se considera un trastorno. Pero si no me perjudica en estas áreas, no lo puedo considerar como un trastorno solo por un detallito, ¿sí? Pero también debo tener cuidado con el sobrediagnóstico. Entonces, nos recuerda el SM5 que no debe estos síntomas que va a presentar el niño o la persona, el paciente, que no sea discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. Puede el autismo venir con estas dos entidades, pero debo analizar si es solo discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad intelectual también tienen trastornos de conducta. Entonces, muchos papás vienen y dicen, mi niño sí, tardó en hablar, tardó en caminar, ahora que está yendo a la escuela no sabe leer, no sabe escribir. Esto hace que los niños le rechacen porque como ven que él no puede, no entiende bien los juegos, entonces le hacen a un lado, pero este niño quiere tener amigos. Entonces, estos niños generalmente se relacionan con niños más pequeños. Entonces, está en segundo básico, pero juega con los de kinder. Sí hay una interacción social, pero su problema es que tiene discapacidad intelectual. Entonces, y a veces dicen, pero es que como no tiene ningún amigo en su curso, debe tener autismo, ¿no? O también tienen problemas conductuales, porque existe tanta frustración porque los padres le dicen que no pueden, los maestros le dicen que no pueden, los compañeros le hacen a un lado. Entonces existe tanto problema emocional en este niño que va a actuar muchas veces de manera brusca, agresiva. Y ahí dicen, no, es que es agresivo o es muy lábil emocionalmente, todo el tiempo llora, no debe tener autismo. Entonces ahí existe también el sobrediagnóstico. Existen grados en el autismo, del grado 1 al grado 3. El grado va en relación a la necesidad de ayuda que tiene este niño, pero los grados no se mantienen para toda la vida, ¿no? Es decir, que si yo tengo un niño con un grado 2, toda su vida va a ser un grado 2, no.
porque si va a ir mejorando sus habilidades, va a necesitar menos apoyo, va a mejorar su interacción, va a mejorar su tolerancia a todo lo que habíamos visto previamente, entonces va a pasar a un grado 1. Y ahora lo que se está manejando es que puedan llegar a ser funcionales, es decir, que ya no les afecte tanto en su vida laboral y demás, entonces a ellos se los está denominando funcionales. Y algunos todavía, no, el autismo no tiene cura, ¿no? Es un trastorno, no es una enfermedad, entonces no tiene cura, pero hay algunas corrientes que dicen que sí podrían como que desaparecer tanto estos síntomas, que se pueden controlar tan bien estos síntomas, que cuando ya son más grandes, es como que creo que nunca lo tuvo, ¿no? Nos genera esa duda, ¿sí? Debemos recordar algunos signos de alarma, que esto sí nos ayuda como que a sospechar, pero no debemos decir, ah, tiene esto, debe tener autismo, ¿no? Pero es importante recordarlo, por ejemplo, cuando no responden su nombre a los 12 meses, desde los 8 meses el niño ya sabe su nombre, ya se identifica como una persona. Es importante recomendar a los papás que les digan por su nombre y que no les digan como un apodo, ¿no? Así bebé, a veces, ¿no? Les dicen. Entonces hay que generar un poquito de confusión en los niños y sí tardar un poquito en reconocer su nombre como tal. Entonces se los debe llamar por su nombre desde muy pequeñitos y ya desde los 8 meses ya se identifican como un yo, pero si a esta edad no escuchan su nombre, entonces sí tenemos que considerar como una señal, como un signo de alarma. Que no muestre objetos interesantes para los 14 meses. A los 14 meses los niños empiezan a hacer mayor interacción, mayor juego con otras personas, buscan jugar con alguien, ¿no? Y si no hay ese interés porque yo quiero compartir mi autito o que estoy viendo el juguete de otro niño, ¿no? El compartir este objeto, ¿no? Entonces ahí también me tiene que llamar la atención. Que no juegue, ¿no? A pretender eso, ¿qué quiere decir? A fingir, ¿no? Me imagino que estoy comiendo algo, me imagino que estoy construyendo algo, ya tiene que empezar a hacer este tipo de juego a los 18 meses. Si este niño no logra hacer este tipo de juego, un juego de roles, un juego más creativo, tiene que llamarme la atención, no necesariamente solo para autismo, sino para un trastorno en el desarrollo, ¿no? Que evite el contacto visual, ¿no? Que quiere estar solo, a veces los papás quieren jugar con el niño, se meten en el juego, pero los niños como que los rechazan, no quieren jugar con ellos, ¿no? O que tenga un retraso en la adquisición del habla, que esto es como que por lo más frecuente que nos visitan, que tenga dificultad para entender los sentimientos, lo que hablábamos previamente, no esto de no, eh, todos están tristes, pero él es como que no le pasaría nada, cuando ustedes han visto que los niños más chiquitos ven a su mamá llorar y entonces ellos también quieren llorar o como que se acercan o como que les miran de manera más constante. En estos niños cuando no existe eso nos tiene que llamar la atención, ¿sí? El que repita palabras o frases, eso es la ecolalia, ¿no? Entonces que vaya, nosotros le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Y nos repite, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Entonces, no está entendiendo la pregunta, la ecolalia nace de eso, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, entonces lo empiezo a repetir y solo lo repito, porque no estoy comprendiendo la pregunta real. Y se altera ante los cambios, ¿no? Le voy a cambiar de juego o vamos a salir, estamos haciendo una actividad, pero ya terminó y vamos a hacer otra cosa. Entonces, eso que genere una irritabilidad en el niño, llamar la atención, que tenga intereses obsesivos por algo que quiera hacer de la misma manera, lo que hablábamos previamente, ¿no? Le tiene que llamar la atención. Esto del aleteo, que es como que frecuente, pero también existen las otras conductas repetitivas, es decir, que todo el tiempo haga las cosas de la misma manera, o los juegos de la misma manera, juegue de la misma manera, de la misma manera, y le gusta el mismo juego, ¿no? Y también las reacciones inusuales a algunas cosas que tengan que ver con los sentidos, como el sonido, el olor, los sabores, ¿no? Rechazan y demás. Entonces, si rechazo un alimento por su sabor, no puedo decir, ah, no, eso me tiene que llamar mucho la atención, no, sino es varias cosas, ¿no? Varios sabores, las texturas, ¿no? Que sea insistente en el rechazo, porque sí, a todos hay algo que no nos gusta, digamos, algún alimento y no por eso tenemos autismo. Pero si esto
influye en su alimentación, no come nada que sea. ¿No? Vemos, es muy frecuente la hipotonía, ¿no? Que como que para que entendamos más facilito, es como si fueran más flexibles, ¿no? Entonces estos niños, al tener hipotonía, hace que tengan dificultades incluso al saltar de un piecito, tengan dificultades al pintar, entonces en la escuela tienen estos problemas al realizar sus actividades, no cortan bien, ¿no? Entonces ahí igual nos vamos dando cuenta que tenemos que también tomar en cuenta estas características para poderlos ayudar, porque no es solo lo que hablábamos, ¿no? Solo lo social, la comunicación y las conductas repetitivas. También tenemos que pensar en estas cosas cuando hablamos de autismo, ¿no? La alteración en la marcha también van a presentar esta alteración justamente por la hipotonía, pero también tiene un componente de postural, de desequilibrio, por eso también pueden andar de puntas o pisar más fuerte porque puede ser un tema sensorial, ¿no? Entonces ahí nos va a generar alteraciones. Y las estereotipias que habíamos dicho, hay algunas estereotipias o estas conductas repetitivas que van a ser por un tema eh, como una necesidad de su cuerpo, ¿no? Yo necesito sentir, necesito pellizcar todo el tiempo, necesito apretar todo el tiempo para sentir esa emoción o esa sensación en realidad, ¿no? También está muy asociada con el sueño. Estos niños pueden tener despertares durante la noche, entonces cuando los papás, cuando son muy chiquitos y nos van diciendo no duerme bien, se despierta todo el tiempo, a la 1 de la mañana, duerme 2 horas, vuelve a despertar, tenemos que tomar muy en cuenta los síntomas que habíamos hablado porque se asocia mucho a trastornos del sueño, ¿no? Se ha visto que estos niños tienen como menor necesidad de descanso, son como que están más alertas, porque es como cuando nosotros estamos estresados y tenemos alguna preocupación, como que no podemos dormir bien. Ellos todo el tiempo están en ese estrés porque no están entendiendo a su entorno, entonces no pueden dormir bien porque no hay esa comunicación, ese sentir de seguridad de este niño. También va a haber alteraciones en la alimentación. Pueden ser selectivos o pueden ser compulsivos. Hay niños, lo más frecuente es que sean selectivos, ¿no? Rechazan algunos alimentos, pero también hay niños que empiezan a comer de manera compulsiva. Es como si nunca se saciaran. Entonces, a veces decimos, no tienen selectividad alimenticia, no debe ser autismo. No, también hay los que sí comen demasiado, ¿no? Y nunca se sacian. También debemos, ya cuando son grados leves, como el grado 1, y lo vemos más en la etapa escolar, tenemos que ver que va a haber alteraciones centradas en el pensamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a ver esta característica? Va a haber alteraciones en los detalles, ¿no? Es decir, va a ser muy detallista con su letra, va a querer hacerlo a la perfección, muy redondito, en cada cuadradito, ¿no? Y eso los maestros dicen, no, es que hace muy lenta su tarea, sí lo hace bonito, pero muy lento porque es muy detallista, es muy perfeccionista. Y cuando se lo quiere corregir, que ya no haga eso, entra en frustración, llora, se enoja, rompe la hoja y no quiere hacer nada. Nos tiene que llamar la atención porque tiene esa conducta, ¿no? O va a tener una expresión concreta, son más concretos, son más directos, no, cuando les preguntamos algo no nos cuentan los detalles, ¿cómo te fue bien? ¿Y pero qué más pasó? Y son muy concretos. Cayó mi amigo y listo, no te dan otros detalles, igual no usan muchos conectores cuando forman las oraciones, no dicen se cayó mi amigo, dicen cayó amigo, ¿no? Entonces son muy concretos. En su aprendizaje hay algunos que tienen hiperlexia, es decir, que aprenden solitos a leer, ¿no? Y reconocen las letras y los papás dicen que Dios es muy inteligente, ya sabe todo lo abecedario, tiene 2 años y nadie le ha enseñado y lo repite y sabe en inglés y ahora está aprendiendo en alemán porque también ve en el YouTube, ¿no? Entonces
nos tiene que llamar la atención. Eso no es frecuente, eso no es lo que pasa en un niño dentro de su desarrollo, ¿no? O la falta de comprensión. En etapa escolar, cuando les dan alguna indicación que no sea concreta, el niño no la logra, no puede hacerlo, pero si le dan le explican de manera concreta o le dan una indicación concreta, este niño pues va a poder desarrollar, puede ser el examen, puede ser la indicación que le den, pero si solo le dan el examen y nadie le explica cómo hacerlo, no lo va a hacer. Entonces los papás vienen y dicen, pero en la casa sabe hacer eso, pero en la escuela no lo hizo, porque no entendió cómo tenía que hacerlo, ¿no? En cuanto a la inteligencia, se ha visto que el coeficiente intelectual puede ser variable. Se creía que la mayoría de los niños que tenían autismo eran superdotados, pero en realidad se ha visto que más bien está más asociado con discapacidad intelectual, ¿no? Va a haber una disarmonía en el rendimiento de diferentes áreas. Pueden ser muy buenos en matemáticas y muy malos en lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué comprenden muy bien las matemáticas, les gustan los números, pero no entienden cómo van las letras o cómo se debe escribir? Entonces, eso también nos tiene que llamar la atención en esta etapa. Hay algo importante en las mujeres. En las mujeres se ha visto que van a tener estos síntomas, pero están como más camuflados estos síntomas. Entonces, vamos a ver que pueden tener un desarrollo adecuado del lenguaje. Son niñas que nos van a hablar, van a conversar, pero van a ser concretas en su lenguaje, pero sí van a hablar. Vamos a tener un déficit comprensivo. Son niñas que sí van a tener estos problemas de interacción, pero lo que hacen es buscar a alguien, a una niña, que es como copiar los comportamientos. Y ahí hace que exista un problema de identificar sus emociones. Es decir, si empiezan a copiar lo que hace la otra niña y la otra niña llora, ellas también lloran. ¿Pero por qué estás llorando? A veces pensamos que es por empatía, que está llorando por su amiguita. En realidad está llorando solo porque está copiando la conducta de esa niña, pero no está identificando su emoción. Entonces ahí tenemos que analizar muy bien a las niñas porque es más difícil diagnosticarlas. Va a haber un déficit en el uso de los gestos y la mirada. Aquí pueden hacer un contacto visual incluso las niñas, porque aprenden esto, porque ellas quieren ser sociales, ¿no? Y van a coordinar mejor la comunicación verbal con la no verbal. Es decir, como que va a ir como que camuflando estos síntomas que habíamos visto. Va a haber esta alteración en la interacción, va a haber una alteración en lo social, pero que va a ser un tanto inapropiada en el sentido de que sí se va a acercar a otra niña, pero le va a abrazar a todas las niñas, siempre que las conoce, les abraza, o siempre que conoce a alguien, hace un mismo discurso, se presenta de la misma manera. Soy tengo tantos años, pero nadie le ha preguntado. Entonces, hace un discurso, es como si ellas ensayaran para ser sociales. Y ahí es que van camuflando estos síntomas. Tienen una amiga, ¿no? Que van a ir como dependiendo de alguien, pero al no encajar van a ir perdiendo las amigas. O sea, quieren encajar, pero no logran entender cómo es el juego, no logran entender cómo es esta relación, cómo es esta interacción, y entonces ellas se van alejando y van buscando otra persona a la que puedan seguir o copiar las conductas, ¿no? Esta tendencia a imitar, ¿no? Lo que hablábamos, y el juego simbólico es un poco rígido, ¿no? Es decir, que sí va a poder hacer un juego simbólico, sí va a poder hacer un juego de roles, pero va a ser un poco como repetitivo, como que no le va a gustar el cambio, entonces es importante observar muy bien cómo juega. También vamos a ver que los movimientos estereotipados son camuflados, es decir, que ellas buscan un movimiento que sea socialmente más aceptable, como por ejemplo tocarse todo el tiempo el cabello, ¿no? Es como que pareciera que no es una conducta repetitiva, pero todo el tiempo se toca el cabello, ¿no? O hacen algunas actividades como todo el tiempo pintar o dibujar. Son niñas que les gusta, tienen un interés restringido, ¿no? Y les gusta hacer algo que socialmente está mejor visto. Entonces, todo el tiempo dibuja,
pero no juega otra cosa, no, todo el tiempo le gusta dibujar y es muy buena dibujante, ¿no? Pero, y si analizamos sus dibujos, siempre siguen como que el mismo patrón, son así como más restringidas, ¿sí? Y vamos a ver también que son autoexigentes o perfeccionistas. Estas niñas en las escuelas que vemos que son muy obsesivas con la perfección, tenemos que analizar todo lo que habíamos visto porque pueden tener autismo y como en las niñas está más camuflado, son mujeres que luego van a ser adultas con problemas emocionales muy fuertes, ¿no? De depresión, de ansiedad, porque nunca encajaron en la sociedad y nunca nadie las entendió, ¿no? Y también vamos a tener esta desregulación emocional, que de la nada empiezan a llorar, de la nada empiezan a gritar o a reírse. Entonces, estos cambios emocionales repentinos también nos tienen que llamar la atención. ¿Por qué se da todo esto, no? Se ha visto que eh, todo lo que está en nuestro entorno, todo lo multifactorial, se ha visto los factores de riesgo maternos durante el embarazo, la obesidad de los padres, se ha visto que durante el embarazo el estrés, el consumo de medicamentos, o ya en la etapa neonatal, un prematuro, ¿no? Un prematuro debería ir a controles con neurología porque tiene riesgo neurológico, riesgo de generar alguno de estos trastornos, porque todos estos factores van a generar alteración de nuestros genes y ahí entra el tema de la epigenética, ¿no? Entonces, al alterarse nuestros genes, ¿no? Por un estrés oxidativo, va a desencadenar que a medida que nosotros vamos creciendo, va cambiando nuestros genes, incluso por la alimentación que tenemos. Y nuestros hijos es más probable que vayan a ir desarrollando otro tipo de trastornos. Pero todos estos factores estresantes lo que hacen en la célula es adelgazar la membrana y esto genera que se formen más radicales libres. Y estos radicales libres generan un estrés oxidativo y al generar este estrés oxidativo hace que nuestras células se vayan dañando y por ende nos vayan a generar los trastornos, ¿no? Tenemos que ver esto, tenemos que entender que todos estos factores no solo van a afectar al cerebro, sino van a afectar a todo nuestro cuerpo. Por eso se debe hablar del modelo de cuerpo entero. No tengo que ver al autismo como que, sí, no puede hacer solo esas cosas, no, sino tengo que ver que también va a tener otras alteraciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la alteración en el cerebro, pero también vamos a tener la alteración en el cuerpo. Y por esa alteración en el cuerpo, que pueden ser niños estreñidos o con diarrea o con alteraciones en el sistema inmunitario, con alteraciones hormonales, ¿no? Vamos a tener alteraciones sensoriales del sueño, podemos tener niños que convulsionen, ¿no? Y las alteraciones que ya habíamos visto. Todo esto se genera un círculo vicioso de estrés. Entonces es importante que corrijamos, que ayudemos a los niños muy bien con las terapias y demás, pero también no tenemos que olvidarnos de que el resto de su cuerpo es importante y que tenemos que hacer un manejo si tiene déficit de vitaminas, si tiene alguna alteración orgánica como tal, debo tratarla, porque eso va a ayudar a que este estrés disminuya y este círculo vicioso vaya disminuyendo y mi paciente vaya mejorando. Para su detección hay dos niveles. El primer nivel estamos ahí todos, la sociedad, los familiares, los maestros, ¿no? Entonces, si yo veo un niño así, tengo que, pues, orientar a la familia, decirle, bueno, busquen a un profesional, ¿no? Luego buscamos a los profesionales médicos, este niño puede llegar a un centro de salud, a un hospital, y estos niños tienen que ser derivados a equipos especializados. Lo ideal es tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde tengamos un neurólogo, un psiquiatra, ¿no? Para que ya en el nivel 2 todo este equipo de psiquiatras, neurólogos, terapeutas, ¿no? Y otras especialidades podamos hacer un diagnóstico y un plan adecuado para este niño, porque se han visto, tiene muchos factores, tiene muchas cosas asociadas a este niño, entonces no lo puedo manejar solo, necesito formar un equipo, eso es lo ideal. Lamentablemente todavía no existen estos equipos bien formados, pero ahí está el reto, ¿no? Eso es a lo que tenemos que llegar, ¿sí? Para que hagamos una detección de estos problemas médicos y una intervención integral.
cuanto más temprana es la detección, más temprana va a ser la intervención, ¿no? Y esto voy a poder obtener perfiles de destrezas y debilidades de manera temprana que me van a ayudar a tener mejores resultados a largo plazo. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Para llegar a este objetivo deberíamos estar, es como una mesa, ¿no? Deberíamos actuar, y si una patita falla, pues mi manejo no va a ir bien, entonces no puedo manejarlo solo. Tengo que manejar con las terapias, tengo que manejar con la familia. La familia es un pilar muy importante. La familia necesita aceptar el diagnóstico, necesitamos nosotros como profesionales ayudarlos a superar esto, necesitamos ser parte de ellos para ayudarlos. La sociedad, muchas veces la sociedad los etiqueta a los niños y dice, ah, no, es que tiene autismo y uno no puede pasar clases de natación porque tiene autismo y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces vamos rechazando por el miedo o por la falta de conocimiento y vamos rechazando a estos niños o, ay, no, mejor no me acerco a ese niño porque no sé qué voy a hacer si le da su crisis, ¿no? Entonces ese miedo y demás. Y las escuelas, que ahora tenemos muchos problemas realmente con las escuelas porque los rechazan. Apenas les mandamos con un informe de autismo y les niegan la entrada a la escuela, algunas escuelas, y esto no debería pasar, ¿no? Más bien, las escuelas deberían prepararse, los maestros, para poder ayudarlos. Entonces, si todos trabajaríamos, estos niños tendrían un mejor futuro. Entonces, ahí está el reto, ¿no? Que todos aportemos desde donde estemos, desde donde yo esté, puedo aportar para informarme, para ayudarlos, para saber qué hacer cuando un niño tiene una crisis, para saber cómo puedo ayudar, cómo ser más tolerante. Nosotros queremos cambiar al niño y la sociedad no quiere cambiar. Y en realidad ambos tenemos que adecuarnos, no solo el niño a nuestra sociedad, sino también nosotros a ellos. Y eso va a generar que estos niños pues tengan una mejor vida, ¿no? Sean felices, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención.